Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos en este tercer día de la semana de humanización y calidad. Eh, Mi nombre es Valentina Pinzón, voy a estar moderando el día de hoy esta sesión y tengo el gusto de presentarles al doctor Jairo Pérez. El doctor Jairo Pérez es un médico anestesiólogo intensivista, director de cuidado crítico y líder de humanización del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Adicionalmente, es el vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Y con todo este bagaje y toda su experiencia, hoy nos va a hablar sobre la optimización de la calidad en la UCI en la realidad de Colombia, un tema muy importante y creo que para todos de especial importancia. Entonces, doctor, adelante y bienvenido. Muchas gracias, doctora Yuri. Muy amable. Buenas noches para todas las personas que están conectadas y que nos acompañan esta noche. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Yo básicamente un poco, pues obviamente este reto de tratar de mirar a ver cómo se interrelaciona la calidad con la humanización. Voy a, pues, a plantear pues, desde mi aproximación, un poco desde la experiencia, un poco de una propuesta, a ver ustedes qué les parece. Y básicamente pues es un camino que no es nada fácil y pues que es un camino que tallamos todos los días, que nunca terminamos y es de una dinámica así como el mismo sistema de salud, pues es completamente cambiante. Entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta, que todos los que estamos acá, pues conocemos el escenario de la unidad de cuidado intensivo y que pues es un escenario en el cual pues tenemos una exposición a tecnología, mucha de ellas, pues, y la gran mayoría, y pues eso de una u otra manera es tecnología de punta. Segundo, que pues estamos en un escenario en el cual utilizamos medicamentos de alta complejidad. Tercero, pues el equipo, somos un equipo de talento humano con alta experticia. Y pues todo esto nos lleva a que planteemos, y esa es un poco la propuesta que les traigo el día de hoy, es que nosotros, comunidad de cuidado intensivo, somos un ecosistema y que ese ecosistema pues finalmente pues es diferente a otros ecosistemas dentro del hospital, es diferente el ecosistema si miramos los microecosistemas que podríamos tener. Una cosa es salas de cirugía, otra cosa es la unidad de cuidado intensivo, los servicios ambulatorios. Entonces, yéndonos hacia a la primera parte, hacia la tecnología, pues este ecosistema contiene unos equipos de alta complejidad, tecnología de punta y que requiere una experticia para el manejo. Pero los medicamentos que utilizamos nosotros son medicamentos de alto riesgo, que muchos de esos medicamentos son de uso exclusivo de la unidad de cuidado intensivo y que requieren alta experticia. Por eso las personas que trabajamos en una unidad de cuidado intensivo tenemos un entrenamiento específico más una experiencia. Y pues en este mismo sentido, pues somos un equipo interprofesional, pero también somos un equipo interdisciplinario, todos, absolutamente todos, con alta experticia para estar en ese escenario. Y entonces, por esto podemos plantear un poco hoy en la propuesta y es que somos un ecosistema. Y entonces, si nosotros nos vamos a el concepto de ecosistema, pues ¿a qué hace referencia? Se refiere a los seres vivos y a los elementos no vivos que habitan una zona determinada y a las interacciones biológicas, químicas y físicas que se producen entre ellos. Esa es la definición general de ecosistema. Entonces uno dice, ¿será que cumplimos para poder nosotros decir que la UCI es un ecosistema? Pues vamos a mirarlo hacia adelante, pero lo más probable es que sí, definitivamente somos unos seres vivos que estamos interactuando en un contexto físico y que además pues tenemos unos procesos que nos rigen esa interacción en el día a día como tal. Y entonces acá, obviamente, ese ecosistema tiene unas características. ¿Y cuál es ese ecosistema? Primero,
que manejamos un estrés alto, tanto nosotros como nuestros pacientes, todos los equipos, pues estamos todo el tiempo expuestos a altas condiciones de estrés. Segundo, que somos un equipo que independientemente que llevemos a cabo ese trabajo en equipo de manera estructurada o de manera planeada, sí hay un trabajo en equipo de manera permanente, que de pronto muchas veces nos falta optimizarlo. Más adelante vamos a mencionarlo, pero efectivamente el trabajo en equipo es sine qua non en el quehacer diario de nosotros y que para que esto se lleve a cabo, pues tenemos una cantidad de procesos que es la manera como interactuamos nosotros como personas de este equipo, como miembros de este equipo, pero también nosotros en ese contexto de tecnología, con ese contexto de la estructura física, o sea, tenemos definitivamente muchas características para decir que definitivamente sí somos un ecosistema. Y entonces con esta introducción, pues empecemos a mirar, a profundizar algunas características respecto a este concepto. Entonces vamos a empezar a trabajar un poco, a abordar el tema del trabajo en equipo y la seguridad del paciente. Y entonces aquí está demostrado que efectivamente los eventos adversos en la unidad de cuidado intensivo básicamente se deben en gran parte, y esto existe mucha literatura, pero más o menos una tercera parte de los eventos adversos se deben a la falta de trabajo en equipo. Y la principal razón por la que no hay estos trabajos o que no existe este trabajo de equipo o que falta ese trabajo en equipo, la primera es la falta de comunicación y segundo porque definitivamente no coordinamos entre los que participamos como miembros de ese equipo como tal. Nos falta mucho más coordinación. Y acá también vamos a tener otra característica y es que los equipos profesionales tenemos una percepción diferente de nuestro quehacer diario o lo que nosotros deberíamos estar haciendo todo el tiempo. Entonces, una cosa es lo que están pensando nuestros profesionales de enfermería, otra cosa nuestros equipos de apoyo terapéutico y otra cosa nosotros como parte médica, si estamos hablando nosotros de un equipo básico. Nada más, o sea, aquí falta todas las demás disciplinas que entran a interactuar con nosotros, pero cada quien tiene una percepción diferente de lo que es ese ecosistema o unidad de cuidado intensivo, que está relacionada con la calidad y la seguridad. Claro, obviamente nosotros vamos a tener, de acuerdo a esa percepción que nosotros tenemos, eso que consideramos cada uno de nosotros que es relevante, que para uno será más relevante determinado aspecto, para otros no será tan relevante, definitivamente va a tener que ver con la seguridad del paciente y la calidad de nuestros procesos internos. Y que hay una cosa muy, muy importante que a veces no le prestamos atención y es la percepción y el estilo de liderazgo que van a influir en el bienestar de nuestro personal. Entonces, quienes tenemos la posibilidad de dirigir estos equipos, ahí vamos a tener nosotros mucho que ver con esta percepción y con este trabajo en equipo que se lleva a cabo en las unidades de cuidado intensivo. Depende de mi estilo de liderazgo, el mío como director de la unidad de cuidado intensivo, pero también el de la coordinación de enfermería, el de apoyo terapéutico, que nuestras personas se comporten de una u otra manera. Y entonces ahí viene el otro aspecto y es las conductas. O sea, esa percepción me lleva a que yo me comporte de una u otra manera. Y entonces aquí vamos a tener, lo primero, los patrones de comunicación que tenemos dentro de nosotros, que vienen desde nosotros como cabezas, quienes dirigimos los diferentes procesos. Obviamente aquí solamente mirando la unidad de cuidado intensivo, pero también va a depender mucho de estos patrones de comunicación hacia las líneas de mandos, hacia arriba también, cómo es que se llevan a cabo como tal, que también ahí entra
algo muy importante es las estrategias de coordinación. Yo cómo me articulo con la parte de directiva del hospital, pero también cómo me articulo con la coordinación de enfermería, con la coordinación de apoyo terapéutico y si tengo otros y con los otros servicios que entran a interactuar con la unidad de cuidado intensivo. Y de acuerdo a ello, pues ahí viene entonces mi comportamiento de liderazgo y también la forma como yo potencio los otros liderazgos que más adelante vamos a hablar un poquito de ellos como tal dentro de mi equipo. Entonces, si bien es cierto, acá yo tengo un rol que me asigna una institución que me dice usted es el coordinador, usted es el director como tal, hay una cantidad de liderazgos que empiezan a aparecer dentro de nuestros equipos. En mi caso, yo dirijo un equipo de cerca de 200 personas para 47 camas. Ahí empiezan a aparecer liderazgos dentro de nuestras auxiliares de enfermería, de nuestros profesionales de enfermería, dentro de nuestros fisioterapeutas y así sucesivamente. Liderazgos que no son por el rol, sino liderazgos, muchos de ellos innatos. Y entonces vienen esos tipos de liderazgo, tanto personales, pero también esos liderazgos profesionales, esos liderazgos para muchos procesos en los cuales nosotros empezamos a requerir implementar seguridad del paciente, liderazgos en humanización, liderazgos en, bueno, en fin, toda la cantidad de procesos que nosotros vamos a tener. Entonces, ese tipo de liderazgo va muy desde la manera como yo dirijo mi equipo como tal. ¿Permito o no permito que estos liderazgos se den o definitivamente lo que hago es dar órdenes básicamente y entonces ahí empezamos a tener determinadas conductas, unas buenas, otras no tan buenas, y ahí es donde empezamos, desde ahí empieza a afectarse todo lo que llamamos nosotros trabajo en equipo y obviamente lo que tiene que ver este trabajo en equipo con todo lo que es la seguridad del paciente. Y ahora viene el otro aspecto que es muy importante y es el trabajo interprofesional. Y acá este sí que a veces tenemos inconvenientes un poco dentro de este ecosistema como tal. Hasta ahora estamos hablando de lo que somos los seres humanos, la interacción entre los diferentes miembros del equipo. Y acá entonces vamos a tener lo primero que hay unos determinantes para ese trabajo interprofesional. Y primero las dinámicas de poder. Y acá esto sí que lo vemos en nuestras unidades de cuidado intensivo, muchas veces donde pues depende del estilo como manejemos o como trabajamos en nuestras unidades, donde de pronto a veces los médicos somos arriba a la cabeza, interactuamos muy poco muchas veces con nuestros equipos y entonces se nos vuelve nuestra historia clínica básicamente el único canal de comunicación. Entonces ahí ya venimos al otro aspecto de la pobre comunicación dentro de nosotros o como por ejemplo dentro de una disciplina con la otra empezamos a demostrar poderes y entonces empezamos a estratificar esos poderes dentro de nuestros equipos. Esto pues lleva a lo que ya les mencionaba, a la pobre comunicación de acuerdo a esas dinámicas de poder. Y acá empiezan a aparecer otras cosas. Cuando no tenemos claro, digamos, que somos un solo equipo, que todos vamos remando hacia el mismo lado y que ahí hay una estrategia muy importante donde existen unos poderes, pero que ese poder debe ir siempre, digamos, es en pro de ese equipo, de cómo lo que yo sé hacer, lo que yo, de acuerdo a mi experticia, pero también de acuerdo a mi profesión como tal, más bien cómo la pongo en funcionamiento o para en pro de que todo el equipo crezca como tal y por lo tanto pues busco estrategias de comunicación, entonces ahí ya tengo claro cuál es mi rol y cuál es el rol de los otros miembros de mi equipo. Cuando esto no se da, pues obviamente los roles no quedan claros y acá entonces empezamos a tener una de las consecuencias y es la infracción de responsabilidades. Entonces empezamos nosotros a decir, pues bueno, a mí me tocaba hacer esto, pero como esto lo puede hacer cualquiera, entonces yo de pronto no lo voy a hacer y espero que de pronto el otro lo haga o pues porque lo tengo que hacer. Y ahí empezamos a tener
conflictos dentro de las diferentes disciplinas en cuanto al manejo del paciente. Ni siquiera dentro de la misma profesión de donde yo con mi colega intensivista tenemos diferencias, sino con las otras disciplinas respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces acá los miembros de nuestros equipos también empiezan a identificar. Trabajar con fulano se puede trabajar relativamente bien, él escucha, no es, o trabajar con sultano definitivamente no escucha y entonces pues yo no voy a consultarle si voy a extubar a mi paciente y mejor yo prefiero hacerle todo el proceso de estete y extubarlo, básicamente. O no, ¿sabe qué? Esta persona, la manera, su estilo, como maneja el equipo, nosotros como intensivistas, básicamente es muy autoritaria, digámoslo así. Entonces yo voy a tratar de que lo que yo le haga al paciente, pasar bolos de líquidos, bueno, una cantidad de cosas que ojalá no se entere. ¿Por qué? Porque es que, pues, por la forma de dirigir el equipo, definitivamente prefiero que él no lo sepa. Y entonces ahí vienen todos estos conflictos en el manejo del paciente, que es el resultado básicamente de esta falta o, bueno, determinantes de ese trabajo interprofesional inadecuado. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias para que una vez teniendo identificado estos determinantes o estos aspectos que son relevantes para el trabajo interprofesional? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Unos resultados buenos o malos de acuerdo a cómo lo estemos haciendo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista institucional. Y ahí psicológico, pues obviamente, ¿para quién? Para nuestro trabajo en equipo, si nosotros, la manera como trabajamos en el día a día, somos otro factor estresante adicional al que ya tenemos por el quehacer nuestro de la unidad de cuidado intensivo. Y obviamente, pues esto también lo que tiene que ver los bandazos a medida que no tenemos ese trabajo interprofesional. Cuando en la mañana definimos una conducta, en la tarde definimos otra y en la noche se define otra, las consecuencias, por ejemplo, desde el punto de vista económico, de estancias, de dar una orden de retirar un ventilador, pero después no, mejor no lo retiremos, esperemos o así y así sucesivamente. Y pues los desenlaces clínicos definitivamente se van a ver y pues todo esto va a afectar el desempeño de la institución. ¿Y cuáles son las intervenciones que uno debería, pues entonces, empezar a plantear para poder fortalecer este trabajo interprofesional? Pues uno, la comunicación, creo que voy a ser muy reiterativo y es que definitivamente al ser un ecosistema, si lo planteamos como un ecosistema, pues es la interacción de todos nosotros, primero, pues como miembros del equipo donde requiere una comunicación adecuada, donde debemos tener unas listas de chequeo de acuerdo a nuestros roles y de acuerdo a lo que buscamos con nuestros pacientes, donde todos conocemos para qué son cada una de esas listas de chequeo, donde debemos tener claridad de los objetivos de cuidado diarios, donde no es solo la historia clínica, sino, por ejemplo, pues, en nuestro caso hacemos una revista administrativa asistencial, 7:30 de la mañana, apenas empieza el turno, donde básicamente se miren cuál es el avance con cada uno de los pacientes, pero ahí también se mira como cuál es el plan y qué inconvenientes hay desde el punto de vista administrativo, donde participa el jefe de dueño del paciente, fisioterapeuta dueño del paciente y el médico intensivista, o sea, donde al menos estas tres personas tienen claridad para dónde va cada uno de sus pacientes. Y ahí viene otra cosa y es el cumplimiento de los protocolos. Entonces ¿estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo los protocolos que nosotros definimos? Pero estos protocolos, ¿cómo tienen que ser? No pueden ser protocolos impuestos, sino ojalá de manera interdisciplinaria los fuimos construyendo y fuimos llegando a acuerdos para decir cómo vamos a hacer en nuestra institución los retiros de ventilación mecánica, cómo vamos a ventilar un paciente, vamos a buscar que todo el mundo esté controlado o vamos a buscar que todo el mundo esté en respiración espontánea, todo este tipo de cosas, y no quiere decir que estén mal, es en los acuerdos a los que llegamos nosotros que
pues, es diferente dentro de nuestras diferentes instituciones porque pues todas son buenas estrategias. No podemos decir que esta es mala o esta otra es la mejor o definitivamente es la que mejor nos ajustamos nosotros como equipo. Otra vez, en este pequeño ecosistema, ¿qué acuerdo llegamos? La manera como vamos nosotros a comportarnos en el día a día para buscar los mejores resultados con nuestros pacientes. Y las rondas interdisciplinarias, que a veces nos cuesta muchísimo hacer una revista interdisciplinaria donde cuénteme, la jefe, cuénteme en qué va la paciente desde su perspectiva, cómo vamos con, cómo nos ha ido con medicamentos, está tolerando los medicamentos, cómo va todas las estrategias de cuidado, pero así mismo nuestro equipo de apoyo terapéutico, cómo vamos con todo el proceso de rehabilitación, se ha podido avanzar, no se ha podido avanzar, y nosotros desde el punto de vista médico también cuáles son los planes hacia dónde queremos ir, que a veces nos cuesta muchísimo poder llegar a estos resultados. Y nuevamente, constituir esto hace parte del día a día específico para nuestras unidades de cuidado intensivo. Esto no es la receta que entonces todo lo tenemos que hacer igualito entre todas las unidades de cuidado intensivo, porque va a tener mucho que ver nuevamente con este ecosistema, cómo nos comportamos en el día a día. Y ahí vienen cosas también, y es, puedo trabajar en una institución, aquí tengo este ecosistema, pero en el otro, en la otra institución el ecosistema es un poco diferente. Entonces, cómo yo asumo estos diferentes roles, pero cómo ojalá pudiera yo por lo menos estos 5 aspectos tratar de cumplirlos a cabalidad en cada una de esas unidades para fortalecer ese trabajo interprofesional. Y entonces, ahora sí, cuando nosotros nos vamos ya mucho más a lo específico para hablar del ecosistema del cuidado de la salud, pues lo primero que tenemos que hablar nosotros es ese del marco conceptual. Y entonces acá tenemos que tener en cuenta, primero, que nosotros, cada una de las disciplinas, tenemos una educación formal, o sea, nosotros como médicos nos formamos médicos, anestesiólogos, internistas o solo médico general, y después hicimos cuidado intensivo, y de acuerdo a ello pues ahí tuvimos unas características dentro de nuestra formación. Pero además también tenemos una educación continuada, y es hacia adelante cómo permitimos ese crecimiento dentro de los miembros de nuestro equipo, porque digamos, para poder entrar a trabajar en el escenario de cuidado intensivo, nos pedimos unos mínimos, unos requisitos, y entonces ahí ya nosotros definimos si permitimos o no que haya otras especialidades diferentes a intensivistas, o todos son intensivistas. Eso es la educación formal, pero la educación continuada sí que es heterogénea, y entonces ahí va a depender mucho de mi gusto. Entonces, a mí me gusta el cuidado intensivo cardiovascular, entonces probablemente voy a dedicarme mucho a profundizar en cuidado intensivo cardiovascular, o me gusta más es el cuidado intensivo oncológico, me voy a dedicar a profundizar mucho más en el cuidado intensivo oncológico, y así se vuelve muy heterogéneo esa educación continuada. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Generar estos espacios, digamos, o la posibilidad de que nuestros equipos puedan avanzar desde el punto de vista de estarse actualizando, de estar profundizando en las diferentes áreas como tal. Obviamente hay unos mínimos como tal en los cuales pues nos toca todo el tiempo estar avanzando. El segundo ya es un enfoque orientado al desarrollo, mirando esto como cómo nosotros podemos gestionar este ecosistema. Y ahí viene algo muy importante, y es las prácticas de liderazgo, lo que yo les mencionaba hace un momentico, que va desde nosotros como cabezas. Y ahí es como yo promuevo para que otras personas lo hagan muy bien. Y tenemos dentro de nuestros equipos personas líderes en ultrasonido. Y uno dice, qué berraquera, ojalá crezcan eso. De pronto mi área de pronto es más ventilación mecánica. Listo, yo me voy a dedicar a seguir creciendo en la parte de ventilación mecánica, y empiezo a tener un rol mucho más de liderazgo en determinada área específica de nuestro quehacer como tal.
Y esto no es solamente para nosotros como médicos, sino que esto también sucede desde nuestros auxiliares, nuestros jefes, todos nuestros equipos como tal, de cómo vamos nosotros buscando fortalecer este tipo de prácticas en el quehacer diario. Hay personas de nosotros muy expertas que les ha gustado profundizar mucho en seguridad del paciente, en humanización, en gestión del riesgo, en gestión de la tecnología, en una cantidad de cosas que uno dice, oiga, qué bueno cómo lo hace de bien, básicamente. Y lo otro también es las experiencias de aprendizaje, o sea, cómo cada quien va aprendiendo de diferentes maneras y eso lo tenemos que nosotros reconocer porque eso es muy individual. El tercer aspecto, individualizar el desarrollo de acuerdo a lo que les mencionaba hace un momentico, tener en cuenta que somos heterogéneos, que ese ecosistema, cada uno de los miembros tiene diferentes características, pero que sin embargo, dependiendo de nuestro ecosistema, de cómo estamos, cómo lo hemos estructurado, pues ese ecosistema nos lleva a que nos adaptemos a este entorno complejo y por eso es diferente lo que hacemos en una unidad de cuidado intensivo respecto a salas de cirugía o entre una unidad de cuidado intensivo y la otra como tal. Y acá viene el cuarto aspecto y es cómo integramos las diferentes perspectivas y ahí reconocer la importancia de la diversidad, cómo esa diversidad debe fortalecernos como equipo, cómo los principios de las diferentes prácticas profesionales también nos debe fortalecer. Debemos reconocer que nosotros tenemos unos códigos deontológicos en las diferentes profesiones, una de las que tenemos la parte médica, otra la que tiene la parte de enfermería y así sucesivamente, y que como estos entornos son completamente dinámicos. En un solo día, en una condición de estrés, aparecen diferentes situaciones y ahí empieza a cambiar eso que nosotros pensábamos que teníamos de pronto muy estructurado, muy estandarizado y que todo parecía que era homogéneo, pues definitivamente es algo completamente dinámico. Y viene el otro aspecto y es cómo generamos teoría, práctica y reflexión desde el punto de vista de aprendizaje transformacional y ahí entonces tenemos que reconocer que ese aprendizaje se lleva a cabo desde el punto de vista individual, o sea, cada uno de nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo en nuestro ecosistema, estamos aprendiendo de los otros miembros del equipo, de todo nuestro entorno como tal, pero que finalmente esto nos va a llevar a un aprendizaje colectivo y ahí nuevamente recalcar un poco que lo que hacemos en esta unidad de cuidado intensivo es diferente a esta otra como tal y por eso creo que no solamente es el ecosistema al interior de nuestras instituciones, sino que dentro de nuestras diferentes UCIs, a pesar de que trabajemos, compartamos a veces mismos equipos, compañeros como tal, son definitivamente diferentes los aprendizajes transformacionales y por eso hay que reconocerlo. Y viene el reconocimiento del tipo de liderazgo, que esto lo tenemos que hacer, lo tenemos que promover nosotros, y ese es el liderazgo profesional, el liderazgo ejecutivo, el liderazgo operativo, el liderazgo estratégico, o sea, desde nosotros como cabezas hasta cualquier miembro del equipo en su quehacer diario, hacia dónde le está apuntando y qué habilidades tiene. A veces a nosotros nos ponen de jefes y pues resulta que no soy el más, no soy el mejor líder desde el punto de vista estratégico. De pronto soy muy bueno en lo operativo o en lo ejecutivo como tal, pero de pronto no soy el más adecuado desde el punto de vista estratégico o al revés. Alguien que está, por ejemplo, en la parte operativa, cómo pudiera asumir ese liderazgo estratégico, porque probablemente tiene mucho más habilidad que yo. Esto es básicamente entendiendo lo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista del ecosistema en ese cuidado de la salud como tal. Y ahora entonces, si nosotros nos vamos a, si entendemos, y por eso un poco el reto, yo decía, bueno, ¿cómo enfoco la charla básicamente? Y yo decía, bueno, la seguridad del paciente o bueno, la calidad, el mejoramiento de la calidad, pero me pusieron una cosa que me decían era en el contexto colombiano. Entonces yo decía, pues esto es individualizar, sencillamente es individualizar, pero
debemos siempre pensar que tenemos unos retos y unos retos enormes y lo primero de ello es esto, lo que llamamos valor en salud y recordar esto que es la quíntuple meta en salud. Primero que pues lo que nosotros debemos buscar siempre son adecuados resultados en salud, pero que estos resultados en salud no se dan solamente mejor dicho, debe tener un equilibrio con esa experiencia que tuvo el paciente, o sea, que garantizamos que hayan buenos resultados, pero que haya una adecuada experiencia del paciente, pero que también nosotros tengamos unas adecuadas condiciones desde el punto de vista del bienestar profesional y que ojalá lo hagamos al menor costo y que ojalá brindemos en nuestro quehacer equidad en salud como tal. Esto es lo que debemos buscar todo el tiempo como quíntuple meta en salud. Eso es lo que cualquier sistema de salud debería buscar. Y entonces aquí viene una cosa y esto es lo que nosotros hemos tratado de promover un poco nuestra experiencia es que no es suficiente que nuestros pacientes, yo creo que la gran mayoría de nosotros pensamos de esa manera, no es nuestros pacientes sobrevivan a la unidad de cuidado intensivo, sino que nuestro objetivo es reincorporar a nuestros pacientes a su cotidianidad. Eso implica que desde el momento que lo estoy intubando ya estoy pensando en cómo lo voy a reincorporar como tal. Y cómo definitivamente aquí, pues esto es un resumen del ciclo de atención que nosotros tenemos, que estoy seguro que todos tenemos ciclos de atención, pero pues hay unas cosas de perfiles desde el ingreso, cómo se hace una inducción para cuando llegan nuestros nuevos equipos, que tenemos un modelo de atención que para nosotros se llama Preciso, que es un acrónimo, y que definitivamente en ese ciclo de atención en la unidad de cuidado intensivo hay unas fases que para nosotros es preingreso, ingreso, estancia, egreso y posegreso, y que cada una de estas fases tiene una cantidad de procesos y que dentro de estos procesos, pues obviamente eso es la parte asistencial, está incorporada la parte de formación y está incorporada la parte de investigación y que para estar actualizando todos los protocolos, todo lo que hacemos todo el tiempo, pues estamos haciendo reinducciones periódicas. ¿Para qué? Para pues poder cumplir con la reincorporar los pacientes a nuestra cotidianidad. Que todo esto es lo que va a generar cultura organizacional o en otras palabras, el ecosistema en el cual nos estamos moviendo nosotros todo el tiempo y cómo esta cultura organizacional pues obviamente tiene que ver con la cultura de seguridad del paciente, pero que dentro de esta cultura de seguridad del paciente está también todo lo que es la cultura de humanización. Y entonces viene mejoramiento continuo de la calidad. Y entonces acá tenemos algunos modelos, solamente voy a mencionar algunas cosas, y es el modelo y contexto, donde todos los que hemos participado, los que estoy seguro que todos avanzamos en algún grado mayor o menor, pero todos avanzando hacia lograr estándares de acreditación nacional e internacional, y cómo la seguridad del paciente, por ejemplo, estos son los ejes de acreditación del ICONTEC, la seguridad del paciente es uno, la humanización de la atención es otro, tecnología, el enfoque de riesgo, la cultura organizacional y la responsabilidad social. Pero pongo estas dos primeras que son las que están resaltadas y es como definitivamente no es cómo prima una o la otra, sino cómo tenemos que avanzar de manera equilibrada en seguridad del paciente y en humanización de la atención. Pero si nosotros nos vamos hacia cómo pues internacionales, entonces aquí tenemos esto que básicamente son como los dos grandes criterios que utilizan la Joint Commission para acreditación internacional. La primera de ellas es promover la calidad en la atención y la segunda, garantizar la seguridad del paciente. Entonces, arrancamos desde un ecosistema, algo en lo cual nosotros todos los días tenemos unas condiciones muy, muy específicas, pero mire cómo podemos llegar a estándares internacionales partiendo de eso que hacemos nosotros en el día a día. Cómo vamos mejorando, inclusive para que ese ecosistema que pareciera que es muy propio, que es muy específico de mi institución como tal, cómo puede llegar a cumplir estándares internacionales y poderse certificar. Y si nos vamos nosotros hacia cómo podemos esto ahora incorporarlo en el proceso de humanización, pues aquí también tenemos otros estándares que también ese ecosistema que pareciera que es solo de nosotros cómo finalmente lo puede cumplir y ahí está lo de el proyecto
UCI, donde pues tiene siete, digamos, líneas estratégicas. Primero, la UCI de puertas abiertas. Segundo, la comunicación. Tercero, el bienestar del paciente. Cuarto, cuidados al profesional. Quinto, el síndrome de poscuidado intensivo. Sexto, cuidados al final de la vida. Séptimo, infraestructura humanizada. Si ustedes miran todo esto que yo les mencioné hace un momentico de las características de un ecosistema en salud, pues mire, todo lo que va a tener que ver con ese proceso de humanización también. O sea, tenemos un ecosistema que responde o que va cada vez mejorando un poco más. ¿Para qué? Para cumplir con unos criterios de acreditación nacionales o internacionales, pero que aún más esto va muy relacionado con todo lo que son los estándares de humanización. Y finalmente, pues quiero ponerles esto y es como, además de lo complejo que hoy ya tenemos ese ecosistema, porque como ya les mencionaba y les insistí muchísimo, es completamente dinámico, un reto enorme que hoy tenemos y es cómo incorporamos dentro de este ecosistema la inteligencia artificial y que se ha venido incorporando, porque esto no es nuevo, desde la inteligencia artificial 1.0, la 2.0 y ahora que estamos en la 3.0, pero como mire, tenemos unas cosas que son muy unas fortalezas de la inteligencia artificial y cómo lo debemos ir incorporando en ese ecosistema nuestro. Básicamente ahí ustedes lo pueden ver, por ejemplo, PubMed de GPT o BioGPT o bueno, el que ustedes quieran, cómo le hemos venido incorporando a hacer, mejor dicho, inclusive generando algoritmos en el proceso de atención de nosotros dentro de nuestras unidades de cuidado intensivo, pero que también tenemos unos retos enormes y es reconocer cuando la inteligencia artificial está alucinando y cuando nos está dando respuestas incorrectas como tal. Entonces, los retos enormes a los cuales hemos venido avanzando ya no es solamente cómo vamos mejorando, cómo vamos cumpliendo con unos estándares nacionales e internacionales, sino ahora cómo le incorporamos toda esta nueva tecnología o lo que es pues hoy la inteligencia artificial y que probablemente ahí es donde nosotros entraremos a seguir aportando desde el punto de vista de mejoramiento continuo de la calidad y nuestros procesos de humanización. Muchísimas gracias. Excelente charla, doctor Celis. De verdad que interesante poder ver la UCI desde otro punto de vista, aparte del clínico y del que uno generalmente está enfrentado en la labor del día a día, muy importante, y el rol de liderazgo. Creo que es algo que todos deberíamos tratar de fortalecer. Excelente. Eh, entonces, las preguntas creo que las vamos a dejar para el final. Vamos a continuar con la charla que sigue, que la voy a dar yo. Listo. Entonces voy a compartir por acá. Y me confirman si están viendo la pantalla. Sí, la vemos, doctor. Listo. Entonces, me presento, mi nombre es Valentina Pinzón, yo soy intensivista, trabajo en la clínica Sommer, soy fellow de media asistencia ventricular y pues hoy voy a hablarles sobre corazones y máquinas, humanización y soporte en pacientes con soporte extracorpóreo, un tema que a mí personalmente me apasiona y creo que va muy de la mano con esto que hemos venido hablando en la semana de humanización. Hoy voy a presentarles este contenido, es lo que les tengo propuesto. Humanización en UCI, algo muy general como para ponernos a todos en contexto. Las diferencias que hay entre la humanización en los pacientes con UCI y o que están en UCI y la humanización en los pacientes que tienen soporte extracorpóreo. Y voy a hablarles sobre los pilares de la humanización en los pacientes con soporte extracorpóreo, básicamente hablar de las estrategias que incorporan el Awake ECMO, ya ahorita vamos a hablar de eso más adelante, sobre el delirium, la familia y el staff como los pilares de humanización. Entonces, al transcurso de la charla van a ver varios videos y fotos. Estos han sido autorizados por los pacientes y sus familiares para ser compartidos con fines académicos. Espero que les ayude a
concientizarse un poquito más sobre la importancia de la humanización en nuestro día a día. Entonces, para empezar a hablar de humanización, pues los pacientes y las personas que están relacionadas en una unidad de cuidado intensivo, como ya lo estaba diciendo el doctor Celis y se ha venido comentando también en los días anteriores, la UCI es un ambiente de alta tensión, es un ambiente en el que se maneja mucho estrés y por eso la humanización está guiada hacia las personas que están involucradas en esta área. Inicialmente se enfocó hacia los pacientes, pero ahora se sabe y se entiende que el enfoque hacia los profesionales y el enfoque hacia la familia no solamente mejora los desenlaces hacia el paciente, sino todas esas estrategias y culturas que se generan a la institución, estas dinámicas y estos ecosistemas que nos estaba mencionando el doctor Celis, también son promovidas a través de esas estrategias de humanización. Cuando nosotros hablamos de humanización, no solamente estamos hablando de un grupo de checklist o de un grupo de guías o de protocolos, sino que hay diferentes factores que pueden afectar a la adecuada implementación o a los desenlaces o a lograr los desenlaces que nosotros quisiéramos tener. No todas las UCI son iguales, no todas las UCI manejan el mismo nivel de complejidad. La integración de nuevas personas a una unidad de cuidado intensivo por lo general puede aumentar estos estrés o estas cargas emocionales y pues sin una adecuada integración o sin un adecuado protocolo o sin un adecuado estándar de seguimiento o cultura del hospital, pues puede hacer un poco más difícil estas estrategias de humanización. Todo esto es importante tenerlo presente porque cuando nosotros vamos a buscar en la literatura qué hay sobre humanización en la UCI, pues vamos a encontrar cosas como esto, estrategias como el ABCD. Bundle o las estrategias de liberación de UCI, que básicamente se enfocan en diferentes aspectos como dolor, agitación, el control de la sedación, el permitir puertas abiertas, el permitir darle la voz a los pacientes o el permitir la integración de la familia al cuidado. Pero cuando nosotros queremos llevar esto a la práctica clínica, al día a día, pues puede ser un poco más difícil. Y esto también se ve en los pacientes que tienen soporte extracorpóreo. En esta publicación nos muestran que, como se dan cuenta, trataron de valorar pacientes que tenían soporte extracorpóreo y pacientes que no tenían soporte extracorpóreo. La población es muy corta y en parte por esto, no tuvo una diferencia significativa. Pero lo que sí nos muestra y es llamativa la atención es que tanto los pacientes que tienen soporte extracorpóreo como los que no tienen soporte extracorpóreo sufren los mismos desenlaces relacionados con la calidad de vida, estrés postraumático, depresión, ansiedad. Y aunque no son estadísticamente significativas las diferencias, pareciera ser que clínicamente sí. Esto lo vamos a ver un poquito también más adelante, donde se confirma esta hipótesis. Entonces, cuando queremos hablar sobre los pilares de humanización en el soporte extracorpóreo, tenemos que no solamente hablar de las estrategias que van dirigidas y enfocadas a los pacientes, sino a cada uno de los actores del cuidado de estos pacientes. Llámese el personal de enfermería, el personal de rehabilitación, el personal de nutrición, las mismas personas que nos colaboran en el aseo y en seguridad deben entender la complejidad de estos pacientes, pero también sensibilizarse hacia las condiciones en las cuales se presentan. Y con esto facilitar el proceso y la adaptación de estos pacientes que muchas veces terminan teniendo estancias hospitalarias prolongadas en la unidad de cuidado intensivo. Lograr la humanización en soporte extracorpóreo es un reto. Como todo lo que hemos presentado en humanización, apenas está comenzando a generar literatura que avale y que nos explique cómo hacerlo de la manera más segura y de la manera más correcta. Esta es una muestra de cómo se han podido implementar las estrategias de humanización en los pacientes con soporte extracorpóreo. En esta diapositiva les muestro en la imagen superior derecha, en la foto, cómo
cómo se veían los pacientes en una UCI de soporte extracorpóreo hace algunos años. Más o menos alrededor del 2010, el doctor Bartlett y el doctor Alescom, que son líderes mundiales de ECMO, hicieron un llamado de atención hacia una nueva era de ECMO. Esto basado en algunos reportes de casos en donde ya se estaban empezando a presentar pacientes con deambulación o con extubación con soporte extracorpóreo. Teniendo en cuenta que eso fue publicado en el 2010 y que los primeros casos que se reportan en ECMO en Colombia son del 2007, pues vemos cómo ha evolucionado esta terapia en Colombia y pues también en el mundo. La imagen que les muestro abajo, la foto que les muestro abajo, es la foto de un paciente que se encontraba en la unidad de cuidado intensivo de la clínica Sommer. Vemos las diferencias en las habitaciones, vemos la diferencia en el estado del paciente, vemos las diferencias en los actores de cuidado del paciente. Ya no es el paciente solo, es el paciente acompañado de su familia, es el paciente acompañado por el personal de salud. Es un paciente que tiene una vista, pues muy buena adicionalmente, y que tiene luz y que tiene más capacidad de decisión, o pues eso es lo que nosotros creeríamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando del Awake ECMO o de estas estrategias iniciales para despertar, rehabilitar y extubar tempranamente al paciente, lo estamos haciendo muchas veces bajo algunos criterios de sedación, bajo algunos criterios de extubación o de rehabilitación que tienen un fundamento científico basado hacia UCI y no tanto hacia ECMO. Esto viene aumentando a medida que está pasando el tiempo, pero aún nos hace falta mucha información. Les voy a traer más o menos lo que se está utilizando ahorita en el mundo. Entonces, estas estrategias de Awake ECMO incluyen sedación, rehabilitación y extubación. Vamos a empezar con sedación. Entonces, en cuanto a la sedoanalgesia, así como se está manejando ahorita en las unidades generales de UCI, en las unidades de soporte extracorpóreo, lo primero que hacemos es establecer unas metas de sedación y con eso tener presente que no todos los pacientes necesitan una sedación profunda, no todos los pacientes necesitan estar relajados. Cuando nosotros establecemos unas metas de sedación, logramos o disminuimos los requerimientos de sedación que necesita el paciente. Esto a veces es un poco difícil. Nosotros sabemos que disminuir la sedación en los pacientes críticos genera un riesgo de delirium, genera riesgo de complicaciones, pero es importante tratar de intentarlo día a día. Y este otro punto que me parece súper importante y es algo que muchas veces pasamos por alto y es en esos momentos en los que usted empieza a disminuir la sedación o le quita o lo superficializa, por decirlo así, necesita priorizar la analgesia. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es que el paciente se desacopla o empieza a hacer fases de dolor y lo que hacemos es aumentar la sedación y no tratamos el principal problema que podría presentar este paciente, que es el dolor. Aquí nos dicen en esta recomendación, que es una guía, una revisión de pseudoanalgesia en los pacientes con ECMO, nos dice utilice hidromorfona, ahorita vamos a ver por qué, y en una segunda línea utilice fentanil. Pero el mensaje que les quiero dejar es, por favor, prioricemos la analgesia. Y ya, si con la analgesia usted no logra controlar el estado del paciente, entonces utilice un sedante que se acorde a su meta de sedación. Si usted quiere una sedación ligera, una sedación liviana, utilice dexmedetomidina. Si quiere profundizar un poco más la sedación, utilice propofol. Esto también por algunos componentes farmacocinéticos y farmacodinámicos que les muestro acá. De todo este tema hay mucho por hablar, hay mucha tela por cortar. No nos daría el tiempo para profundizar como quisiéramos, pero es importante que se lleven en la mente que los pacientes que tienen soporte extracorpóreo pues tienen algunas características farmacocinéticas y farmacodinámicas que no están en la población en general en la UCI, principalmente mediado por el circuito. Aquí les muestro algunos de los principales fármacos utilizados en pseudoanalgesia y las consideraciones al ser utilizados en ECMO. Esta es la razón por la cual, pues en la gráfica anterior nos dicen utilice hidromorfona o utilice dexmedetomidina o utilice propofol, porque son fármacos que se unen
en menor manera al circuito y tienen una mayor biodisponibilidad y por lo tanto el efecto es más el esperado o es más acorde a lo que nosotros esperamos. Pero no solamente cambios relacionados al circuito, sino también a la patología propia del paciente. En esta tabla les traigo algunos sedantes y algunos analgésicos que se utilizan frecuentemente en la unidad de cuidado intensivo y en pacientes con soporte mecánico. Esto para tener en cuenta y presente que la interacción que vamos a tener no solamente está relacionada con el circuito, sino con la patología y la hemodinamia del paciente. Es importante tenerlo presente a la hora de elegir el medicamento. Pero cuando nosotros estamos tratando de despertar a los pacientes, pues a veces pasa esto que vemos en el video, que les liberamos la relajación, les disminuimos la sedación y empezamos a tener un mal patrón ventilatorio. Esto principalmente en los pacientes que tienen SRA o que han tenido sedación o analgesia por tiempo prolongado. Nosotros sabemos que esto aumenta el riesgo de lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica y también por la ventilación espontánea. También aumenta el consumo de oxígeno, la producción de CO2, produce, como les muestro en la imagen, inestabilidad hemodinámica y en casos de agitación puede generar riesgo de desplazamiento de invasivos. Y pues qué susto que eso nos pase en un paciente con soporte extracorpóreo. ¿Qué nos dicen estas guías o esta revisión de sedación y analgesia? Y es lo que se emplea en la práctica diaria. Es, ok, usted evalúe el componente de delirium que tiene este paciente, trátelo de manera apropiada, pues si usted considera que es delirium, vamos a hablar del delirium un poquito más adelante. También, después de controlar este episodio agudo, pues siga intentando tratar o buscar estrategias para resolver la posible causa de este mal patrón ventilatorio, verifique que no tenga telectasias, verifique que todos los problemas que usted le pueda resolver al paciente que le aumenten el red respiratorio los tenga chequeados y si es necesario, pues utilice una relajación neuromuscular en el caso en el que el paciente pues siga presentando hipoxemia o al retiro de la sedación presente inestabilidad hemodinámica. Pero no se quede ahí, siempre inténtelo retirar y retírelo en el momento, o bueno, empiece a disminuir la sedación en el momento en el que usted está seguro que no tiene relajación residual. Otra cosa súper importante y una buena práctica es estar seguros de que el paciente no está relajado y despierto, porque pues eso es claramente muy poco cómodo para todos. Esta estrategia de Awake ECMO que les he venido contando eh, ha demostrado que no solamente en los pacientes con ECMO veno-venoso, sino con ECMO veno-arterial, tienen mejores desenlaces, no solamente relacionados con el delirium, que es lo que uno podría creer, sino también con la neumonía asociada a la ventilación, el uso de antibióticos, la presencia de traqueostomía, la presencia o el requerimiento de terapia de reemplazo renal y la mortalidad a corto y a largo término. O sea, miren lo importante y lo útil que es despertar los pacientes. De la mano de despertar los pacientes, pues vienen las pruebas de despertar y de respiración espontánea, buscando la extubación o la liberación temprana de la ventilación mecánica. Sabemos que las estrategias de liberación de la ventilación mecánica nos sirven para mejorar la rehabilitación, disminuyen las tasas de infección y disminuyen el delirio. Pero también debemos tener presente que estos pacientes continúan en un estado crítico y si bien el ECMO nos permite mejorar la oxigenación, estabilizar hemodinámicamente al paciente, los cambios que yo vaya a hacer con la presión positiva pueden afectar la hemodinamia del paciente, que es lo que les traigo en la parte derecha. Todos quisiéramos tener los pacientes como vemos a ella, riéndose, felices, pues en ese momento estaba nerviosa porque la estaba grabando, pero a la hora de hacer los retiros y las modificaciones de la ventilación mecánica, tenemos que estar seguros que le vamos a brindar todo lo que necesita el paciente. Nosotros no podemos hacer pruebas de liberación de la ventilación mecánica, por ejemplo, si el paciente tiene abundante movilización de secreciones, porque probablemente en el momento en el que le empecemos a quitar la sedación, va a empezar con un esfuerzo de tos bastante importante, que si es un paciente, por ejemplo, con un SRA puede llevarlo a lesiones
lesiones pulmonares asociadas a la ventilación espontánea. Entonces, debemos tratar de garantizar siempre los requerimientos del paciente y que se mantenga con protección de la vía aérea, con metas hemodinámicas y metas ventilatorias al momento de hacer las pruebas de despertar y de liberación de la ventilación mecánica. A veces es difícil, no les voy a negar, se lleva tiempo que el paciente se acostumbre a mover pocas cantidades de volumen, que es lo que termina pasando en los pacientes respiratorios. En los pacientes cardiovasculares suele ser un poco más fácil la extubación, esto es un poco más difícil en los pacientes con ECMOs respiratorios, pero se puede y no solamente es útil para la manifestación, las manifestaciones de delirio, no para controlar el delirio, sino para todos los cuidados que están relacionados con el paciente. En esta imagen, pues vemos la muestra más clara de eso y una administración por leche para un bebé no sería posible, pues por leche materna por un bebé no sería posible en un escenario en el que el paciente no estuviera despierto y alimentándose de esta manera. Y todos sabemos lo poderoso y lo benéfico que es mantener el vínculo madre-hijo en esos periodos de enfermedad. El tercer punto, bastante relevante y tal vez de los que más tienen información y reportes en la literatura médica, es la rehabilitación. Como bien lo decía el doctor Celis anteriormente, y estoy citándolo bastante el día de hoy, eh, nuestra misión es tratar de devolverle a la sociedad una persona funcional, o por lo menos que sea capaz de reintegrarse de la mejor manera a la sociedad. Y en esta gráfica, que es bastante ejemplar, nos muestra que entre más desgaste muscular, entre más pérdida de la masa muscular tenga ese paciente mientras está en UCI, peor va a ser su recuperación a la hora de estar en la casa o en el momento en el que vuelva a su casa. Y esta recuperación puede ser tan buena o tan mala como hasta el punto en el que la dejemos llegar. Por eso nuestra misión es tratar de rehabilitar los pacientes de la mejor manera. Esta imagen muestra un poco las estrategias de rehabilitación que se utilizan actualmente en los pacientes con ECMO, que incluyen la deambulación, que incluyen bicicleta, que incluyen una rehabilitación activa. Si bien al movilizar los pacientes de ECMO hay varias barreras que toca buscar estabilizar o buscar controlar, porque hay factores de riesgo relacionados con la inestabilidad hemodinámica, con periodos de hipoxemia durante el consumo o durante el aumento del consumo metabólico de oxígeno en la actividad física, o desplazamiento de los invasivos, que en los pacientes con ECMO puede llegar a ser muy peligroso, o, por ejemplo, debilidades caídas asociadas a la pérdida de la masa muscular. Por lo tanto, estos procedimientos de rehabilitación deben ser multidisciplinarios, no solamente deben estar acompañados por el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, sino también por el personal de enfermería, un ecmólogo y en la medida de lo posible, un médico intensivista que pueda ayudar a solucionar problemas en un momento en el que pase pues alguna eventualidad. Se han diseñado diferentes estrategias, como por ejemplo esta, para tratar de sobrepasar esas barreras que creemos o que percibimos al momento de iniciar una rehabilitación en los pacientes con ECMO. Se los dejo para que lo vean, no voy a ahondar mucho más en esto, es básicamente lo que les estaba comentando, asignar responsabilidades y que cada persona sepa qué es lo que tiene que estar pendiente de revisar y cómo debe abordar la situación en el momento en el que se presente alguno de esos potenciales peligros. Esto no solamente lo ha visto las escuelas de humanización o no solamente han sido reportes a través de esta vía de humanización, sino también las sociedades científicas, como por ejemplo la ELSO, que es una organización que acoge todos los centros de excelencia de ECMO a nivel mundial, han reforzado lo importante que es la rehabilitación temprana en los pacientes con ECMO, independiente, por ejemplo, si es veno arterial o veno venoso.
Y por ejemplo, en esta presentación o en esta guía nos muestran la propuesta de ellos para hacer, o el protocolo de ellos, que ellos proponen para hacer la rehabilitación. Esto con el fin, o esta imagen la muestro con el fin de que ustedes se den cuenta que esto es una realidad que no solamente la están exigiendo los pacientes, sino las sociedades científicas por las muestras de beneficio hacia los pacientes. Este punto, y ya vamos a empezarnos a mover un poco más rápido en aras del tiempo, es tal vez uno de los que más me parece importante porque no sé la mayoría de ustedes si hayan tenido problemas o nosotros seamos los únicos, pero el delirium es uno de los principales problemas que tienen los pacientes en las unidades de cuidado intensivo y es más frecuente en las personas que tienen soporte extracorpóreo. Cuando nosotros buscamos la manera de abordar el delirium, nos enfrentamos a esto, una cosa que no entendemos, que nos manifiestan los pacientes o que creemos que pasa en sus cabezas o que ellos tratan de expresarse, y una teoría que nos cuesta a veces llevar a la práctica. Pero cuando nosotros empezamos a ver y a darle voz a esos pacientes, entramos a un mundo muy diferente y es el entender qué le pasa al paciente mientras está en la unidad de cuidado intensivo, ya no desde el punto de vista del clínico, sino desde el punto de vista del paciente. Y entonces escuchamos voces como un millón de tubos en mí, se necesita tiempo para entender lo que está pasando, solo puedo pensar en eso o quisiera que pudieran entender lo que estoy hablando. Cuando nosotros nos sentamos a ver estas respuestas, podemos entender un poquito, podemos abordar de manera un poco más holística este problema que nos acarrea a todos y que ya sabemos que está asociado a malos desenlaces, que es el delirium. Y no solamente es que esté asociado a malos desenlaces, sino que también es de lo que más se quejan los pacientes cuando les dicen cómo está su calidad de vida después de salir de UCI. Tienen dolor, tienen disconfort, tienen ansiedad, tienen depresión. Hemos avanzado mucho en la rehabilitación, en la independencia del paciente, pero nos falta enfocarnos un poco más a esta otra parte de la humanización. Cuando nosotros hablamos de los pacientes de soporte extracorpóreo, son pacientes que duran mucho tiempo en una misma habitación, en donde a veces son cuatro paredes, en donde son espacios que no son propios, en donde ya no son dueños de su propio cuerpo, en donde no saben si es de día, si es de noche, si es lunes, si es domingo. Y cuando les preguntamos qué sienten, sienten desamparo, sienten confusión, soledad, pero también a veces sienten gratitud, optimismo, se preocupan, tienen miedos. El darle una voz a los pacientes, el ayudarles a solventar estos miedos, puede ser a veces la manera más fácil de sacarlos de ese delirium difícil de controlar. Todos los pacientes tienen una manera diferente de ver la vida, tienen una manera diferente de afrontar las cosas. Y el ser sobrevivientes a una terapia de como o una hospitalización prolongada o algún evento catastrófico depende de eso, de su interacción con los profesionales de salud, del apoyo que tengan con la familia, de sus estrategias emocionales para poder tener resiliencia, para poder salir adelante, para poder tener una motivación. Les voy a mostrar eh, este video. Es una paciente que tuvimos en la clínica. Se trasplantó de corazón después de haber pasado por todos los tipos de soporte mecánico. Y ven aquí un poquito el proceso que ella tuvo al inicio bajo sedación, con sujeción, con episodios de delirium, ya después pudiendo conocer a sus hijas, que fue una paciente con una miocardiopatía periparto, que terminó trasplantada y que pudo salir a su casa a ser una mamá después de haber dado la pelea y la lucha de su vida, porque hay que decirlo, a estos pacientes les cuesta un montón todo este proceso y por eso es importante el acompañamiento. Eh,
Muchas veces nosotros no pensamos en las consecuencias que pueda traer psicológicamente una estadía en la una UCI para los pacientes. Muchas veces dicen ellos mismos, yo no sé cómo sobreviví, para lo que para nosotros es normal, para lo que nosotros es el día a día, para ellos es un milagro. Y muchas veces la razón por la que terminan saliendo adelante es por esas cosas que los motivan. Cuando uno pregunta, ¿qué es lo más importante para usted? La mayoría responde su familia y por eso la familia es tan importante a la hora de abordar la humanización en la UCI. No solamente para que estén ahí como entes, sino entender que ellos también tienen problemas detrás, que ellos también están pasando por una situación difícil, que a veces los saturamos de información, que a veces se cansan de escuchar, venga, su paciente no va bien y se va a morir y venga y se despida o a veces le tienen miedo a la situación que están viendo, a las máquinas que están viendo, a la sangre que están viendo. Y recordemos que si el familiar está bien, el paciente tiene una cosa menos de qué preocuparse. Y al momento en el que nosotros integramos la familia como un cuidador adicional y no solamente como un espectador, esos roles en la familia permiten establecer mejor relación con el personal de salud, pero también favorecen la recuperación de los pacientes y promueven la adherencia al tratamiento. Como les digo, no es fácil, requiere una logística importante. Voy a pasar este video un poco rápido para que puedan pues ver todo el proceso de cómo se traslada un paciente con soporte mecánico, cuántas personas hay alrededor, vigilando todas sus variables vitales, vigilando la estabilidad clínica, los signos de bajo gasto, la estabilidad del soporte extracorpóreo, pero a final de cuentas es que lo que a nosotros nos interesa es poder brindarles a los pacientes esos momentos de felicidad, esos momentos de alegría que los van a llenar de motivación para salir adelante. Y no solamente a ellos. Cuando uno tiene este tipo de experiencias en la UCI, el staff, el personal que está involucrado en la atención de esos pacientes, también encuentra una nueva motivación para poder seguir haciendo las cosas, porque los pacientes con soporte extracorpóreo no son fáciles. Finalmente los quiero dejar con esta imagen, haciendo un poco de reflexión a darle la voz a los pacientes, a darle la voz a todo su equipo de trabajo y siempre con la mente clara de que primero, pues no queremos hacer daño. Entonces, muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Ya tenía un problema con el audio. Eh, En la siguiente charla vamos a hablar sobre la humanización y la corporalidad, educando sobre el cuerpo del otro. Esta conferencia la va a dar Laura Vanessa Rodríguez, ella es terapeuta ocupacional, tiene una maestría en neurociencias de la Universidad Nacional y es coordinadora de investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán. Qué mejor persona para hablar sobre la corporalidad y humanización. Bienvenida, Laura. Muchos éxitos. Muchas gracias, doctora Valentina. Buenas noches para todos y todas. Me va a permitir compartirles pantalla. Es un gusto nuevamente para mí, pues, presentarles este tema tan relevante sobre la humanización y la corporalidad, pero especialmente hablar sobre lo que pasa de puertas para adentro y lo que podríamos estar promoviendo desde las primeras etapas de formación de todo el personal que acompaña la unidad de cuidado intensivo, como lo es la educación sobre el cuerpo del otro. No declaro ningún conflicto de interés con esta presentación.
Y en este momento lo que quiero comentarles es que el abordaje que voy a tener, el abordaje que deseo tener en esta presentación es en tres momentos. Inicialmente hablar sobre la humanización, sobre qué es eso del cuidado, sobre qué es eso del cuerpo en la formación profesional. Quiero que recordemos, que retomemos algunos fundamentos teóricos sobre la humanización y la corporalidad. Más adelante quisiera que conversáramos sobre las prácticas actuales y los desafíos de la formación en salud, hablar de la educación propiamente sobre la corporalidad. Y al finalizar, quiero que generemos algunas reflexiones respecto a las estrategias de formación que se están utilizando sobre humanización y corporalidad y esas herramientas de formación en corporalidad en el paciente crítico. El objetivo de esta propuesta de abordaje es reflexionar sobre esa importancia que hay en la educación en corporalidad para humanizar la atención en unidades de cuidado intensivo. Cuando hablamos de humanización del cuidado intensivo y el cuerpo en la formación profesional, estamos hablando claramente de unos principios básicos en la atención humanizada que va a contribuir significativamente a una recuperación del paciente, una satisfacción en las necesidades y como ya lo han hablado los doctores anteriormente, entender un ambiente donde se haga o donde haya un respeto por la integridad, por la dignidad, por las necesidades físicas, emocionales, familiares, espirituales de las personas a las que atendemos en la unidad de cuidado intensivo. No sin antes recordar la importancia de tener y de contar con una política nacional de humanización en salud que va a promover todo el concepto de dignidad y de respeto en la atención, reconociendo y valorando a cada persona como una persona única, como una persona con unos derechos, con unas necesidades, pero también con las personas que tienen un derecho a participar y a estar activamente en ese fomento de los tratamientos que se están realizando y en participar principalmente en la toma de decisiones sobre su salud o la salud de sus familiares. Para mí es muy importante como terapeuta ocupacional hablar de la familia, trabajar con la familia y entender el cuerpo y la humanización desde esa articulación de sinergias que hay desde cada una de las personas que ingresan a una unidad de cuidado intensivo, no solamente del equipo en salud. También va a ser importante esta política porque nos enseña aspectos como la interculturalidad. Entonces aquí en la interculturalidad empezamos o damos unas sinergias relacionadas con el respeto y el valor de las distintas culturas que atendemos, especialmente en un país tan diverso como como lo es Colombia. Y también en esta política se tocan asuntos claves como las estrategias para enfatizar la capacitación, los entornos amigables, la atención centrada en el paciente a través de unos objetivos específicos que van a permitir mejorar la experiencia que tienen los pacientes y promover el bienestar y fortalecer la comunicación que tienen con la familia, con los distintos agentes activos en la unidad de cuidado intensivo. Estas estrategias van a ser claves porque bien hemos recibido unas capacitaciones importantes sobre establecer entornos amigables, sobre brindar una atención centrada en la persona, sobre tener unos cuidados centrados en la persona, donde a partir de unas teorías principalmente del cuidado humano y de la diversidad en el cuidado, nos han enseñado también que debemos tener una conexión emocional, un cuidado holístico, unas adaptaciones en la atención a partir de las culturas y los contextos individuales. Y en esta parte, estas teorías de diversidad y de universalidad del cuidado van a partir de comprender esas realidades y esos contextos, pero fundamentados en unos 4 principios muy claros. Uno de ellos va a ser la empatía y en cuanto a la relación de ayuda que tenemos con las personas, con los pacientes.
donde se va a fortalecer esa conexión emocional, de ese cuidado a través de una adaptación cultural, de una atención y una adaptación que va a mejorar la atención de una manera holística, relevante. Ya estamos hablando teóricamente también o a través de los distintos postulados de la espiritualidad, de la emocionalidad, del contexto, de no solamente tener una atención física y atender a unas necesidades corporales y a unas necesidades neuro o fisiológicas, sino que también vamos a tener un reconocimiento cultural que va a ser esencial para esa atención básica, efectiva en nuestros servicios. Y aquí, por supuesto, ya empiezan a aparecer estos conceptos sobre la corporalidad en la formación profesional. Entonces, si bien hemos sido formados en tener unos contextos y en brindar una serie de técnicas y una serie de aportes desde cada una de nuestras disciplinas para favorecer el estado de salud de las personas, para apoyarlos a salir de un momento tan crítico como en el que se encuentran en las unidades de cuidado intensivo. Aquí en la corporalidad vamos a tener una clave importante y es la experiencia y la percepción que tienen del cuerpo. Hace un momento la doctora Valentina nos hablaba sobre el delirium, sobre lo que experimentan las personas que tienen delirium. Y seguramente estas personas en sus discursos han manifestado alteraciones en esa percepción de su cuerpo, alteraciones en cómo reconocen el ambiente, en lo que piensan, en lo que sienten y claramente viven y experimentan unas situaciones de estrés y de conflicto emocional, social, cultural. Aquí va a ser importante entender que ese contexto de la formación profesional va a estar implícita en cómo se atiende y cómo se maneja esta situación de estrés, no solamente el delirio, sino cualquier situación de cualquier paciente que ingresa a la UCI, sino cómo maneja el cuerpo de la otra persona estando en un evento crítico, como el manejo de su propio cuerpo para atender el cuerpo de esa otra persona. Y eso aquí es muy importante y es una de las primeras reflexiones que es de mi interés plantear. Y es que de acuerdo a esas perspectivas filosóficas sobre el cuerpo, hemos venido teniendo unas transiciones de cómo entendemos el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en 1945, Ponti nos decía, el cuerpo es un cuerpo vivido y un cuerpo sentido que no solamente es biológico. Eso implica que hay una serie de sensaciones, de percepciones, de emociones que van a influir en esa identidad personal. Y Bourdieu nos dice en 1979 que el cuerpo está caracterizado por un hábitus y un capital corporal. Y eso quiere decir que allí se empieza a considerar que hay un contexto social, económico y cultural para que haya un cuidado de ese cuerpo. Y eso lo que nos quiere decir es que también hay unas figuras de poder y que también hay unas figuras que corporalmente nutren una subjetividad y que Foucault va a plantear como una disciplina, un biopoder, una construcción de la identidad a través de las distintas prácticas que se ejercen sobre él. Especialmente, pues, digamos, a partir de todas sus críticas lo podemos ubicar desde cómo a lo largo de la historia hemos considerado y hemos tenido una relación en nuestro propio cuerpo. Y finalmente, en unos enfoques actuales, hablamos de una educación desde la empatía, desde la bioética, desde la comunicación, para mejorar esa interacción que tenemos con el cuerpo del otro. Y es que siempre estamos hablando, generalmente estamos hablando de un tratamiento, de cómo logramos que ese cuerpo físico genere unas relaciones de bienestar y recupere su estado de salud. Pero hay algo que me llama particularmente la atención y es que a veces pareciera que nos encontramos alejados y distanciados de nuestro propio cuerpo como prestadores de servicios de salud y que también desconociéramos que alrededor de ese cuerpo físico hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo vivido, hay un cuerpo sentido que vale la pena incorporar dentro de este sentir que hablábamos hace un momento de dignidad y de respeto. Y particularmente lo notamos cuando, como integradores de un equipo de salud,
no estamos dando unas referencias propias de nuestras necesidades, de si estamos o no estamos bien, de cómo estamos cuidando ese cuerpo para poder también cuidar el cuerpo de otra persona y para generar procesos empáticos mucho más provechosos. Es así como se han dado distintas prácticas, ¿sí? Y esas prácticas actuales denotan una serie de desafíos en la formación en salud. Y eso implica que a través de distintos enfoques de salud nos encontremos y distingamos esos cuerpos de los demás. Pero aquí la invitación es no solamente a identificar el cuerpo del otro, qué muestro, qué toco, cómo cubro, cómo protejo, cómo salvaguardo esa vida, sino también como prestadores de servicios, cómo estamos nosotros realizando esas labores a partir de la identidad de nuestra corporalidad. Y la apuesta interesante aquí es que sé que hay muchas personas que estamos trabajando en instituciones académicas y que generamos una formación en futuros profesionales donde la postura podría ser desde esa base educativa empezar a generar un sentido y un reconocimiento de la corporalidad propia y del otro para que generemos unos procesos realmente de dignidad y de respeto mutuos y colectivos. Y esto es súper importante en una perspectiva de salud colectiva. Aquí entonces en estos enfoques de salud, hay unas prácticas actuales que se están presentando los enfoques feministas que claramente nos hablan acerca de unas normas de género, de unas atenciones equitativas y de un reconocimiento del cuerpo y de la capacidad de decisión y de identidad que tienen nuestros pacientes, que claramente bajo ese marco normativo que hablábamos inicialmente debe ser reconocido y debe ser, por supuesto, enmarcado en el trato con la persona con la que trabajamos. El enfoque de salud mental y bienestar, que ya bien es conocido también por cada uno de los integrantes de esta reunión, de este ejercicio, y es cómo nosotros vamos a garantizar un bienestar psicológico y una recuperación del paciente, ¿sí? Y cómo a través de un enfoque de la salud integral reconocemos a un cuerpo o la salud desde unas dimensiones físicas, mentales, espirituales. ¿M? Y por otro lado, también tenemos ese enfoque biopsicosocial donde esos factores biológicos, psicológicos y sociales van a desencadenar acciones de bienestar o relaciones de bienestar corporal para promover una adecuada rehabilitación o una adecuada recuperación del estado de salud de los pacientes. Y aquí me parece los siguientes enfoques bastante interesantes porque he encontrado el enfoque en la medicina narrativa. ¿Y eso qué implica? Que esos procesos de narrativa se generen a partir de una comunicación efectiva que tengan entre los miembros del equipo, como nos planteaba el doctor Pérez al inicio de la sesión. Pero también, además de esa comunicación efectiva dentro del equipo, es escuchar y es entender la necesidad del paciente. La narrativa del paciente va a ser importante. ¿Qué siente? ¿Qué le duele? ¿En dónde? ¿Cómo lo siente? ¿Cuál es esa característica particular que nosotros podemos interpretar para poder apoyarle? ¿Y cómo lo podemos interpretar? A partir de ese reconocimiento de la corporeidad propia, de la corporalidad propia. También aparece otro enfoque interesante y bien es conocido también por todos y es el enfoque desde la salud pública, donde a través de esos determinantes sociales y de las desigualdades en salud nosotros podemos reconocer que hay unas necesidades importantes en términos de recursos y en términos de garantía para el acceso y para el brindar la mejor atención posible dentro de la capacidad que se tiene para la recuperación de las personas y de sus familias. Y finalmente tenemos un enfoque de la antropología médica y esto es súper interesante porque teniendo en cuenta los enfoques anteriores, acá este enfoque antropológico nos permite identificar esas distintas perspectivas culturales y esos contextos multiculturales que vienen a desencadenar y a tener un rol importante en la atención que le brindamos a las personas que atendemos. ¿Por qué? Porque principalmente la relación que yo tengo con mi cuerpo, que el paciente tiene con su cuerpo, también va a darnos a nosotros unas pautas importantes de cuidado, de atención, de protección y de hasta dónde, de toma de decisiones por parte tanto de la familia
como de la persona. Y es ahí donde aparecen estas prácticas actuales en términos de desafíos y de retos de formación. Entonces, recordemos que la doctora Valentina nos hablaba hace un momento sobre, y el doctor Pérez también nos hablaba sobre la interdisciplinariedad. Y sabemos que si bien genera unos retos importantes desde la formación básica, desde la formación superior, desde esa formación que recibimos y que otorgamos en las distintas universidades, el gran reto es aprender a generar procesos colaborativos entre las distintas disciplinas para garantizar acciones y procedimientos exitosos y recuperaciones exitosas y que esta persona retorne a sus actividades ocupacionales, a sus actividades significativas y por supuesto retorne a su vida ocupacional como lo es requerido y como la persona pueda sentirse en unos términos de realización adaptado y adecuado. También aparecen unos retos como son las habilidades prácticas. Entonces, en las habilidades prácticas vamos a tener que entender garantizamos que tengamos unas habilidades en cuanto a las técnicas, protocolos y el manejo del cuerpo para la atención efectiva. Las punciones, los medicamentos, los movimientos, cómo realizo yo cada uno de los patrones de movimiento, cómo realizo y cómo promuevo yo el fortalecimiento de esos patrones a través de unas técnicas estandarizadas, a la vanguardia, a través del uso incluso de tecnologías, que es algo bastante utilizado en la actualidad. Y a través de esto, por supuesto, vamos a garantizar un reconocimiento de esas limitaciones que tiene la persona o que tengo yo como prestador de servicio para generar a través del desarrollo de la empatía una gestión adecuada de los mecanismos de estrés o de factores estresantes a través de una conciencia corporal. Entonces, a veces no entendemos lo que otro siente, pero es que nosotros tampoco entendemos cómo es que estamos sintiendo, qué es lo que siente nuestro cuerpo, cómo manifiesta nuestro cuerpo el estrés. Hemos dormido, hemos comido, cómo están esos patrones de autocuidado para poder generar unas acciones de cocuidado efectivas. Si yo no reconozco mi capacidad de levantar una persona para hacer una transferencia, muy difícilmente yo voy a darle a mi paciente una instrucción que le permita generar unos movimientos con una medida de fuerza consciente. ¿Por qué? Porque tampoco sé cómo brindarle la instrucción porque no lo aplico en mi cuerpo. Y eso va a ser un reto importante en esas prácticas de educación. Finalmente, desde el enfoque holístico, esto ha sido súper importante porque digamos que nos hemos dado cuenta en las distintas actividades terapéuticas que cuando generamos y promovemos una atención integral, considerando absolutamente todos los aspectos de bienestar del paciente, tanto su cuerpo como el de nosotros, va a tener una recuperación y va a tener un encuadre terapéutico y un desenlace, pues, óptimo a corto plazo. Entonces, cuando hablamos de las estrategias de formación en humanización y la corporalidad, nosotros nos vamos a encontrar y nos hemos encontrado con distintas herramientas que se están utilizando actualmente para generar una formación en corporalidad, en la formación profesional que iría, ojalá, desde un nivel básico, pero que seguramente invitamos también a que sea parte de ese currículum posgraduado, que claramente lo demanda y lo requiere la atención en unidad de cuidado intensivo. Entonces tenemos cuatro esferas importantes. Una de ellas es la integración tecnológica de la cual el doctor Pérez nos hablaba muy puntualmente en la primera sesión, y es que a través de esa integración tecnológica se mejoran algunos procesos de enseñanza y se mejora también el aprendizaje por todo lo que los estímulos de la tecnología nos posibilitan y nos permiten. Esta integración tecnológica también se ha identificado que ayuda o que ha permitido generar unas experiencias un poquito más cercanas y unas simulaciones respecto a situaciones que podrían estar generando estrés, ansiedad o que podría generarnos algún tipo de frustración antes o previo a tener contacto directo con el paciente. Entonces nos permite tener una preparación previa para.
Es decir, que el profesional llegue con una preparación pudiendo tener un panorama a través de esa tecnología previa para generar esos procesos de rehabilitación, pero también van a permitirle al paciente vincularse en unos procesos terapéuticos a través del uso de esas tecnologías durante, por ejemplo, en nuestro caso, la terapia. Otro, y otra herramienta son los enfoques basados en el cuerpo a través de unas técnicas corporales y experiencias en el aula que le permitan entender con cuánta intensidad, con cuánta frecuencia, con cuánta duración debe realizar cada técnica que utilice para garantizar, por ejemplo, en nuestro caso, la rehabilitación, pero en el caso médico o en el caso de enfermería, pues que les permita realizar también unas simulaciones en el cuerpo vivido, en el cuerpo sentido que tenemos. ¿Listo? Y también tenemos unos métodos pedagógicos innovadores a partir del aprendizaje colaborativo y de la gamificación. Y estas dos estrategias han permitido, primero, favorecer o mitigar un poco este reto que planteábamos de el trabajo interdisciplinar y también del reconocimiento de las actividades y el reconocimiento de las habilidades que tenemos dentro de la unidad de cuidado intensivo. Y finalmente tenemos la alineación con el mercado laboral. Y esto es muy importante porque a veces creemos que la parte educativa y la parte laboral y la parte clínica parecieran ser asuntos diferenciales, pero no lo son. La relevancia educativa y la adaptación de todas las habilidades anteriores, especialmente las habilidades blandas, van a permitir que el entorno laboral, que el mercado laboral, que las unidades de cuidado intensivo estén llenas de personas que tienen unas habilidades y unas capacidades previamente entrenadas y previamente aprendidas desde unos niveles básicos de aprendizaje para generar unas atenciones óptimas ya una vez están in situ. ¿Listo? Por supuesto, esto ayuda a mejorar la calidad educativa y la preparación a una vida laboral. Estas son las herramientas que hemos encontrado en la literatura. Ahora, hay unos pros y unos contras dentro de estas prácticas. Cuando hacemos uso de tecnologías y cuando vemos todas estas dinámicas de gamificación, etcétera, hemos encontrado que en un país tan diverso como el nuestro hay unos desafíos para la implementación de estas estrategias. Se requieren unos recursos de personal y unos recursos económicos importantes y se necesita una capacitación. Por supuesto, el uso de tecnología ha generado para todos algunas resistencias potenciales y claramente hay un requerimiento también de tiempo que no es tan viable para todas las personas. Entonces, la idea es que podamos reflexionar y podamos entender cómo podemos hacer accesible y cómo podemos generar mecanismos de educación y aprendizaje que sean accesibles y que todos podamos tener y recibir. Y unos pros bastante importantes van a ser pues una enseñanza mejorada, una participación activa de estudiantes, que el estudiante adquiera todas esas habilidades a través como de esa práctica que es tan importante y tan relevante, un pensamiento crítico, que nos cuestionemos, que nos pensemos en qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo y cómo voy a gestionar también, porque mi estrés puede ser un factor estresante para ese cuerpo que voy a tocar a través de una terapia en mi caso o un procedimiento quirúrgico, un procedimiento dentro de la unidad de cuidado intensivo, cualquiera que este sea. Finalmente, nos habla de una calidad educativa mejorada y de una alineación con la demanda del mercado, que es lo que estamos viendo actualmente y que es lo que sí o sí nos está planteando la realidad económica, educativa, en términos de innovación y de investigación en nuestro país. Espero haber sido óptima con el tiempo y les agradezco su atención. Felicitaciones, Laura, de los tres la más cumplida realmente. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron con nosotros acompañándonos. No veo en el chat ninguna pregunta. No sé si alguno tenga alguna por ahí o quiera levantar la mano o hacerla por el chat o algún comentario. Muchísimas gracias a todos por estar acá, a nuestros conferencistas por estas charlas tan
óptimas, tan útiles en la unidad de cuidado intensivo y que nos abren una perspectiva hacia mejores maneras y a formas diferentes de mejorar la calidad de atención en nuestros pacientes. Em, no veo por aquí ninguna pregunta. No sé si alguno de ustedes quiera decir algo para cerrar entonces. Yo le tengo una pregunta al doctor Pérez. Claro, claro que sí, dale. Doctor, usted hablaba de unos estilos de liderazgo al interior de la unidad de cuidado intensivo Ujú. y particularmente desde su habilidad de liderazgo, quisiera preguntarle cuáles son como esas habilidades o cómo usted logra identificar esos distintos liderazgos en las personas, porque claro, somos extremadamente participativos en la unidad de cuidado intensivo, pero poder modular o organizar un equipo de trabajo basado en esas estrategias de liderazgo, en esos tipos de liderazgo, me parece interesante. Quisiera saber cómo desde su experiencia ha logrado reconocer esas Ajá. habilidades. Pues bueno, eso ha sido, pues, digamos, un poco el ejercicio que uno viene haciendo un poco, el hecho de incentivar mucho nosotros en la unidad, yo no, en el ciclo de atención nuestro no hablamos de médico tratante, hablamos de equipo tratante. Y para nosotros el equipo tratante básico, que nos falta todavía por lo menos dos disciplinas más, pero tres que están permanentes en la UCI es pues obviamente apoyo terapéutico, enfermería y la parte médica. Además está nutrición y está psicología, pero el básico son estas tres personas. Un poco la estructura que nosotros tenemos un poco es que en el día a día, en la intra-UCI, digámoslo así, o la estancia durante la atención en la UCI, pues el médico es el que lidera. Cuando hablamos lidera, no quiere decir que es el que manda, sino es el que lidera al equipo, el que convoca al equipo como tal. Pero tenemos un programa de seguimiento, reacondicionamiento y rehabilitación post-UCI que la idea es seguirlos a los 30 días, a los 90 días, a los 180 días y al año. Un poco por esto que les mencionaba, que el objetivo es reincorporarlos a la cotidianidad y pues hasta ahora estamos mirando a ver cómo nos va. Desafortunadamente, eh, pues esa realidad de lo que pasa con nuestros pacientes cuando egresan es una realidad que duele porque pues ahorita estamos tratando de cambiarlo, pero cuando sacamos los primeros, hace 2 años, los primeros reportes de cómo nos estaba yendo, casi el 50% de los pacientes fallecían a los siguientes 3 meses después de haber egresado a la UCI. Entonces uno dice, pues no estamos haciendo nada. Entonces, quien lidera ese seguimiento post como tal es el equipo de apoyo terapéutico, principalmente fisioterapia y terapia ocupacional, bueno, las otras, enfermería como tal, porque ahí nosotros como médicos, pues en el proceso de rehabilitación tenemos muy poco que hacer, excepto cuadrar anticoagulantes y ese tipo de cosas, pero nosotros no sabemos cómo, por ejemplo, rehabilitar desde el punto de vista fonoaudiológico, desde el punto de vista ocupacional, que nosotros no sabemos, eso no es la formación que nosotros tenemos como médicos. Entonces hay un liderazgo que pues se da un poco por el rol, por las características de qué es, del qué hacer, digamos lo que es, uno podría decir un liderazgo desde lo operativo. Entonces desde lo operativo es que no, qué hacemos cada una de las disciplinas. Pero hay una cosa y es en nosotros, el estratégico en teoría nos toca a nosotros los que somos las cabezas de pensar para dónde vamos, qué queremos y todo. Pero por ejemplo, en el táctico, un poco ese liderazgo táctico o ejecutivo, ahí es donde empieza a estar como esa zona gris. Y ahí es donde logra uno identificar personas independientemente de su disciplina o de su profesión como tal. Eh, que son muy buenas en determinadas cosas. Hay personas, y no depende de su nivel de formación, si es pregrado, posgrado y eso, sino muy buenas gestionando, por ejemplo, todas las estrategias de seguridad del paciente. Y uno dice, uff, qué bueno la manera como lo aborda, la manera como se aproxima. Y pues lo otro es que nosotros no somos equipos fáciles, o sea, nosotros somos equipos complejos como tal. Entonces la manera como nos abordan a nosotros también
vamos a abrir o vamos a cerrar la puerta. Desafortunadamente, no debería ser así, ¿no? Porque pues deberíamos decir, no, independientemente de que eso pase. Entonces, en esos liderazgos, un auxiliar de enfermería, por ejemplo, que trabaja en calidad, si sabe, digamos, dependiendo de esas características de la personalidad, perfectamente nos puede entrar a nosotros como especialistas, que a veces somos los más difíciles, y que nos diga, oiga, doctor, no se está bañando las manos, venga, como, venga, le enseño un poco, o ni siquiera venga, le enseño, sino venga, doctor, de pronto y lo hacemos, y termino no haciéndole caso como si fuera mejor dicho, el director que le va a cancelar el contrato o algo así. Entonces, es mucho el trabajo en equipo y ahí es donde depende mucho. Yo lo digo porque pues esto no era lo que yo hacía hace 8 años, 9 años cuando asumí la unidad, sino como la experiencia por el camino va cambiando. Yo menciono siempre, y yo creo que a todos nos pasó un antes y un después del COVID. Y no fue por todo lo que nos pasó, sino como en el COVID, por ejemplo, una de las cosas que cuando estábamos así, como dicen, todos reventados del susto, cuando viene y nada que llegaba, que todos estábamos preparándonos. Una de las cosas era, bueno, quién sabe cómo nos vamos a comportar y todo, pero una de las cosas que en ese momento, pues yo como director de la UCI, le decía a mi coordinador de enfermería y el coordinador de apoyo terapéutico es, mire, aquí en adelante y le vamos a transmitir esto a los equipos. No somos los jefes, sino que vamos a ser alguien que está hombro a hombro para ayudarlos en lo que toque. Y vamos a ponernos hombro a hombro con todo el resto del equipo. Esa pequeña estrategia permitió mucho que nos abriéramos porque ya no éramos nosotros los que estábamos encima mirando a ver qué se hacía mal o que ese a veces es la otra falla. No es para felicitar o reconocer lo que hacen las personas, sino desafortunadamente es para buscarle la caída a la gente y eso está mal. Pero eso nos permitió mucho por el camino, es listo, vamos hacia adelante y vamos mirando a ver cómo entre todos vamos sorteando esto. Y eso nos permitió que quedara después de la pandemia. Entonces, después de que ya queda claro, viene un periodo muy difícil porque pues fue otra vez problemas de salud mental, una cantidad de cosas que pues, fue lo que nos dejó la pandemia en el post inmediato, pero empezamos a reconocer mucho esa labor, a reconocer, y entonces, claro, en el momento que se empieza a reconocerlos dentro del equipo, empiezan a aparecer esos tipos de liderazgos, pero es permitiendo que la gente sea. O sea, se nos cae un paciente, pues hombre, eso es un evento adverso que no, ninguno de nosotros nos gustaría que nos pasara, pero que a cualquiera nos puede pasar. Entonces la idea no es, no le vamos a quitar la cabeza porque le pasó, sino venga, ¿qué podemos aprender todo el equipo como tal y qué podemos hacer respecto a eso? O, por ejemplo, que hemos tenido ese tipo de eventos, termina en un evento centinela, fallece el paciente, por ejemplo. Eso para cualquier miembro del equipo es muy duro. Entonces llegar y decirle al miembro del equipo que estuvo en ese proceso es, venga, acá estamos nosotros, pero también hay psicología, hay para darle soporte y todo. Eso permite que la gente sea, o sea, que la gente como es, básicamente, que la gente se muestre como es. Y ahí es donde creo que está un poco la estrategia de, a medida que la gente es, no solamente como profesional, sino como persona, ahí puede uno identificar ese tipo de liderazgo. Y hay personas que inclusive dicen, yo definitivamente para ayudar en esto no sirvo, pero hacen unas cosas excelentes en otra. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, es permitirle a la gente que la gente sea como es, pero que la gente también pueda crecer y cómo uno fortalece ese tipo de liderazgo, cómo promueve uno que eso se dé, porque a veces, desafortunadamente, nosotros queremos ser muy controladores como jefes. Y entonces, no, ese rol no se lo doy a usted por ser auxiliar de enfermería o por ser de esta disciplina o por ser de esta otra. Y resulta que son muy buenas en lo que hacen. Entonces, creo que ahí está la esencia. Muchas gracias, doctor. La doctora Liliana tenía la mano levantada.
Sí, ¿cómo están? No, quería de verdad agradecerles a ustedes por esas conferencias tan claras, tan explícitas, muy sensibilizadoras y de todas maneras a las personas que se quedan hasta el final es un agradecimiento muy valioso porque realmente cuando arrancó el Comité de Humanización y Calidad hace 2 años nos conectábamos 8 personas, 10 personas. Y ahorita vemos que hemos tenido días de 100, de 40, 50. O sea que de alguna manera estamos tocando muchas vidas y de alguna manera estamos siendo generadores de cambio. Claramente todos llegamos agotados a la casa de trabajar y estamos priorizando nuestra familia, nuestro deporte o lo que cada cual considere el sueño, tan valioso que es el sueño, pero igual conectarse a esto es muy importante. Sean replicadores de lo que han aprendido. Queríamos dejar también que el lunes o martes de la semana que viene quedan las charlas en YouTube para que las puedan compartir con el equipo de sus instituciones, porque a veces mucha gente no se conecta en vivo, pero después los va escuchando o viendo en el transporte público o en el carro y realmente vale la pena que esta información transforme vidas. Creo que la experiencia que nos cuenta el doctor Jairo es muy importante porque miren cómo ellos lograron el top de lo que pues el mundo quiere y no todos tenemos las mismas, digamos así, como apoyo a veces institucional y poco a poco se va construyendo. Es decir, que cada esfuerzo y cada granito cuenta. Uno no se puede desmotivar porque la humanización no se puede hacer perfecta, porque de hecho es cambiante y como dijo el doctor, cada vez va a cambiar más y nos enfrentamos a más retos, pero cada pequeña cosa definitivamente sí genera el cambio. Entonces, cerrando esta semana de la humanización que me parece pues muy exitosa, me parecía importante agradecerles a todos los que de verdad se quedaron todos los días. Y vi por ahí también otra mano de Ruth Cortés. Y muchas gracias, quería como de verdad agradecer a todo el mundo por esto. Adelante, Ruth. Muy buenas noches para todos. Pues me uno a la persona que me antecedió, la doctora Liliana, pues me robó un poco de lo que yo quería expresarles, agradecerles este espacio de aprendizaje. Es de suma importancia que las personas que estamos en el área de la salud, y pues qué bueno que fuera en general, pero sobre todo las que estamos en el área de la salud, aprendamos, nos capacitemos sobre todo en estos temas tan importantes porque no solamente está la mirada sobre el paciente, que claro está, es el eje principal de nuestras actividades, sino cómo también su red familiar pues es un eje fundamental para la recuperación de esa persona a la que, pues como grupo, que ya lo han manifestado, como un equipo, pues todos los esfuerzos están enfocados a ese paciente, pero qué bueno que ahora estemos vinculando a la familia. Resulta fundamental que el paciente sienta esa compañía y que no, además pues que tenga la oportunidad de quizás escuchar y que uno como familiar del paciente pueda hablarle, expresarle, porque definitivamente es un motivador esencial en ese progreso, pues como ustedes lo han manifestado y lo conocen mejor, pues de los pacientes que han podido salir avante frente a las situaciones que han vivido. Entonces yo sí estoy muy complacida con este espacio, espero que se repita. Yo soy la líder de humanización del Hospital Regional de Sogamoso y por supuesto estaba sumamente interesada en toda esta temática y muchísimas gracias. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Entonces, creo que damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Que descansen y que pasen un buen día. Buena noche también. Bueno, muchísimas gracias. Que descansen. Muchísimas gracias. Feliz descanso. Bueno, que estén bien. Gracias. Gracias, que estén muy bien.